Hola chicos, pues dirán que tardé demasiado en sacar el segundo video, casi 11 días, pero era porque había tenido un grave problema de internet con la conexión a internet. Pero aquí estamos grabando el segundo video. En este caso vamos a tomar lo que son las variables y tipos de datos en Python. En el video anterior ya os enseñé cómo pueden instalar Python y cómo pueden instalar Visual Studio para que puedan programar Python en él. Les enseñé a configurar todo, cómo se hacía, paso a paso. Entonces, si necesitan ver cómo se instala Python y aún no lo tienen instalado, les invito a ver el video que estaré dejando por acá arriba en una tarjetita. Listo. Una vez dicho esto, vamos directamente al curso. En el video pasado, pues los que no lo vieron, simplemente hicimos un print hola mundo, algo sencillo, pero hoy vamos a hablar términos básicos de lo que es una de programación. Eh, Vamos a hablar qué es una variable y qué tipos de datos hay en Python. No les voy a mencionar todos los tipos de datos, hay demasiados. Les voy a mencionar los básicos, luego ya haré un curso más avanzado y hablaré de muchos más tipos de datos. Les hablaré de los comunes que se usan para hacer programas sencillos, para que ustedes empiecen a entender la lógica de programación, que es realmente lo que importa. Como concepto de una variable, vamos a poner aquí variables. Nosotros simplemente tenemos que una variable es un espacio en memoria. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, si ustedes se dan cuenta, todo lo que uno se ejecuta, pues obvio se está ejecutando en el computador. Y ustedes dirán, ¿se ejecuta por arte de magia? ¿Dónde se guardan los datos que tú ingresas? No, los datos que se ingresan se guardan en memoria. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? No sé, pongan ejemplo, un programa que pide que el usuario ingrese dos números y se sumen. Para nosotros hacer ese programa necesitamos tomar el número uno, guardarlo en una variable, o sea, en un espacio en memoria, guardar el número 2 en otro espacio en memoria y luego sumar el valor que tiene cada espacio de memoria. Vamos a verlo en código, que es mucho más sencillo de lo que parece, pero tengan siempre en cuenta esto: una variable es simplemente un espacio en memoria en el que se pueden guardar cosas. Eh, un punto claro de Python es que Python es tipado dinámico. Ustedes, si no vienen de ningún lenguaje, no saben nada de programación, quedaron gringos, pero les explico sencillamente. ¿Qué es tipado dinámico? Una variable en Python, vamos a primero a ver cómo se declara y luego les explico el tipado dinámico. Una variable en Python se declara de la siguiente manera: simplemente ponemos el nombre de la variable, ya les explico por qué le estoy escribiendo así, porque sale un error, no se preocupen, y el valor que va a contener. En este caso, digamos que va a contener el número 1. Las variables en Python no se pueden declarar de esta manera, porque sale un error. Ustedes dirán, ¿qué manera? Pues no pueden empezar por un número entero. Si ustedes van a declarar una variable, no pueden empezar por números enteros. No pueden empezar por guión, no pueden empezar por signos especiales, ni terminar. O sea, no puede contener signos especiales. No puedes poner una barra aquí en la mitad, esto aquí así, no se puede. Las variables se declaran con letras y números, pero los números nunca al principio. Lo puedes poner al final sí, pero al principio no. Declaremos una variable que se llame número 1, así, número 1. Entonces, una vez ya tenemos declarada la variable número 1, ahí le estamos diciendo que la variable número 1, que es un espacio en memoria, va a almacenar el número 1, que valga la redundancia, está guardando el número 1. Listo, una vez que ya tenemos claro lo que es una variable, el tipado dinámico. ¿Qué es el tipado dinámico? Hay muchos lenguajes de programación que no aceptan esto. Simplemente poner el nombre de la variable y poner el valor. Hay lenguajes de programación que una variable, si tú la declaras, eh, tienes que declarar el tipo de variable que va a ser. Si va a contener un número entero, si va a tener un texto, o sea, un string, o si va a contener una lista. En este caso, como es una variable sencilla, vale, tuve que hacer un pequeño corte, regresé. Este número 1, tenemos que es una variable. ¿Qué es una variable? Un espacio en memoria. ¿Qué es un espacio en memoria?
algo que puede almacenar datos. ¿Qué es un dato? Números enteros, strings, lista de números, lista de strings. Luego les explico esto. Él está diciendo que es tipado dinámico. ¿Por qué? Hay muchos lenguajes de programación que no permiten declarar una variable y ponerle el valor enseguida, sino que te exigen que declares de qué tipo va a ser la variable. Por ejemplo, en este caso, si vas a guardar un número, tienes que decir que la variable va a ser de un número. Y si más adelante cambias el valor de la variable que tienes declarada como entero, o sea, hagamos un ejemplo, digamos que va a salir en error, digamos que esta es una variable número, ¿cierto? Va a salir un error, como se los digo, hagan de cuenta que no existe el error, digamos que es otro lenguaje de programación, un inventado, pero digamos que esta es la manera que tú le especificas que la variable va a ser el número entero. Si tú más adelante del código, en los lenguajes de tipado estricto, tú le pones que el número ahora no va a contener unos, sino que va a contener simplemente un texto que diga hola, te va a salir un error. Te va a decir que la variable número no puede almacenar strings porque está declarada como entero. En Python no pasa esto. Vamos a observar. Yo borro esto. Esta es la manera correcta de declarar una variable. Y como pueden ver, yo pongo el número es igual a 1 y luego le cambio el valor a hola y no sale ningún error. Si nosotros imprimimos esto, número, y lo corremos, me va a decir que número tiene almacenado hola. Y ustedes dirán, tiene hola, sí, pero al principio no tenía 1. Sí, al principio tenía 1. Pero ¿qué sucede? Que a lo largo del programa, como Python se ejecuta línea por línea, o sea, primero la primera línea y así sucesivamente hasta llegar al final, a menos que metas cosas de control, funciones de control, pues se va a ejecutar línea por línea. Primero se ejecutó número y si yo pongo un print aquí, nos va a decir que el número en este punto, tenía el número 1. Pero una vez nosotros le cambiamos el valor haciendo uso de la misma variable y diciéndole que ahora es igual a hola, la variable cambió a hola. Entonces en Python tú le puedes asignar lo que quieras a las variables, o sea, no lo que quieras, los tipos de datos que ya les voy a mostrar, y no hay ningún problema. No tienes que declarar que si va a ser string, entero, decimal. Simplemente declaras la variable, el valor que quieras que contenga y ya funciona. Vamos a los tipos, ¿vale? Tipos de datos. Los tipos de datos son pues los básicos. No voy a profundizar muchos tipos de datos porque realmente hay muchos. Vamos los básicos. Números enteros. Los números enteros son los enteros. En Python son los int, ¿vale? Int son los números enteros en Python. Vamos a ponerlo aquí. Números enteros son los int, ¿vale? Los números flotantes, y ustedes dirán que son flotantes, los números decimales, ¿vale? Los números decimales son float. De hecho, si quieren lo pueden comprobar aquí, float. Y están los números decimales, pero los dobles, ¿vale? La única diferencia entre float y double es que uno puede almacenar más dígitos decimales que el otro, pero cumplen relativamente la misma función. Vamos ahora a lo que es los strings, que serían cadenas de texto. Cadenas de texto, ¿vale? Serían str, ¿vale? En Python. Esos son tres tipos de datos. Está el otro tipo que no es un tipo de dato, ya es un vector, ¿vale? Que serían las listas. Listas, y la otra que les quiero enseñar son las tuplas. Vamos a trabajar con estos 4. Vamos primero con números enteros, sencillo. Que necesitamos sumar 2 números, ¿vale? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo le pido algo al usuario si no sé cómo? En Python es sencillísimo, más que cualquier otro lenguaje, pedir algo al usuario. Simplemente ponen una variable
Y ustedes dirán, ¿por qué una variable? Yo puedo hacer lo siguiente. La función para pedir algo es input, ¿vale? Input. Y ponen aquí un texto para que el usuario sepa que tengo que ingresar. Digamos, le vamos a pedir al usuario un número. Entonces ponemos, dame un número. Dame un número. Y hacemos una flechita como para decorar el print o lo que se va a ver en pantalla. Voy a limpiar la consola y voy a ejecutar este archivo. Si se dan cuenta me dice dame un número y ahora me permite escribir. Yo voy a escribir un número por aquí. Le voy a dar enter y listo. Pero ¿qué pasa? Si el usuario ingresó un 2, porque soy yo el usuario y yo sé que ingresé un 2. Pero ¿cómo sabe mi programa que ingresó el usuario? De una manera sencilla. Dijimos que las variables son espacios en memoria. Como son espacios en memoria, quiere decir que podemos guardar datos en ellos. Estamos pidiéndole al usuario un dato, por lo tanto, si yo hago lo siguiente, guardo ese dato en una variable, que es, en este caso le voy a poner ingreso usuario. Ya el valor que el usuario ingrese al momento que le salga dame un número no va a quedar volando, va a quedar guardado en el espacio en memoria, o sea la variable ingreso usuario. Una vez esté ahí yo puedo usar ingreso usuario para referirme al número que ingresó el usuario. Entonces si yo imprimo aquí print, podemos imprimir para concatenar cosas en Python simplemente es poner aquí la F al principio de las comillas y poner el número que el número dado fue dos puntos, y para poder hacer llamados a variables dentro de un string usamos corchetes. Aquí yo puedo llamar una variable de mi programa, en este caso ingreso usuario, que es una variable, recuerden, y listo. Aquí voy a pedir un número y voy a imprimir el número. Chicos, voy a comentar esto porque no quiero que se me esté ejecutando. Entonces le voy a dar tocle block command y ahí se comenta, listo, ya no afecta. Me pide un número, yo le digo que es el 102, le doy enter y me dice el número dado fue 102. Como pueden darse cuenta ya el número que me ingresa el usuario queda guardado en una variable y puedo hacer uso de él donde quiera. Listo. Teniendo esto en cuenta, si yo quisiera sumar dos números, lo puedo hacer de una manera sencilla. Dame un número, o no, vamos a poner el número 1 y le pedimos el número 2. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si yo ejecuto esto, aquí voy a pedir un número, se guarda en ingreso en usuario. Y otra vez vuelvo a pedir otro número, pero esta vez se guarda en la misma, ingreso usuario. ¿Qué va a pasar? Que el segundo número va a reemplazar el valor que tiene ingreso usuario por el nuevo valor que ingresa el usuario. Ustedes dirán, que de gringo. Pongámoslo a prueba. Número 1 es 12. Ya se ejecutó la línea esta que me decía ingreso un número 12. Pero ahora se ejecutó la otra línea, la número 17, que dice ingreso usuario. Chicos, creo me pasé, no aumenté esto, se me pasó. Pero se esté viendo bien. Y listo. Ahora el número 2. Yo escribo un número en el número 2, el 80. Le doy enter. Y como pueden ver me imprimió el número 80. ¿Por qué? Porque usamos la misma variable y simplemente se sobreescribió. Para poder guardar el segundo número tenemos que hacer uso de una variable distinta. Ingreso usuario número 2. Ahí listo. Ya es una variable distinta. Entonces podemos hacer la suma. Vamos a guardar la suma en una variable. ¿Por qué? Necesitamos saber la suma y después imprimirla. Si yo hago la suma, se puede hacer la suma, pero si no la guardo en ninguna variable no voy a poder imprimirla en ningún lado. Vamos a hacer la suma. Voy a crear aquí suma. Va a ser igual a ingreso usuario más ingreso usuario 2. Y quiero que vean lo que va a pasar. Va a pasar un error típico cuando uno está empezando y uno queda gringo.
Entonces voy a decir que el primer número va a ser el 1 y el segundo el 2. Me dice que 1 más 2 es 12. Creo que esto es un poco mal nuestro programa. Pero ustedes dirán, ¿qué pasó aquí? Les explico. El input, esta función, que es la que usamos para pedir datos al usuario, siempre nos toma lo que ingresa el usuario como string. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro número 1 que ingresamos es un texto, no es un número para Python. Para nosotros es un número, pero para la máquina es un texto. Y si es un texto, no puede sumar ese texto con 2 y le va a dar 3 porque son textos. Él simplemente te dice concatenaste dos textos. Es como decir tomaste el nombre y el apellido y los juntaste. En este caso, para que la suma se haga correctamente, sabiendo que el input me trae el dato como texto, tengo que parsearlo. Ustedes dirán, ¿qué es parsear? No se me preocupen. Parsear es simplemente convertir un tipo de dato a otro tipo de dato. Sencillo. Tengo un tipo de dato entero, lo paso a string, o tengo un tipo de dato string y lo paso a entero. Vamos a la práctica para que sea más sencillo. Tengo aquí que todo lo que me pide el input está como string, pero para hacer suma, lo lógico es que ese dato se convierta en un entero. Vamos a convertirlo en un entero. ¿Cómo lo hacemos? Python te lo pone sencillo. Simplemente tienes que encerrar la expresión input en lo siguiente. Simplemente vas a usar la clase int. ¿Qué es int? La clase entero. Pones int, encierras tu input y ya todo valor que se ingrese, les voy a explicar algo, no quiero entrar tanto en detalle. Cada valor que ingreses lo va a tratar de convertir a entero. Les digo tratar porque si yo escribo una letra, él va a tratar de convertir la letra A entero. ¿Qué va a pasar? Va a crashear el programa. Luego les enseñaré a manejar errores. Por ahora quiero que entiendan un poco el input, o sea, que lo que yo pueda darle al programa como cliente y cómo procesarlo. Y que entiendan el concepto de variables. Vamos a ejecutar nuestro programa. Le ponemos que el primer número es 1, el segundo es 2 y ahora me dice el número dado fue 3. Ya no me dijo que era 12. No sé de dónde había sacado esas matemáticas Python, ¿vale? Pero ahora es 3. Perfecto. Nuestro primer programa de suma quedó listo. No quiero alargar más el video, pero quiero enseñarle el tipo de dato string, pero creo que ya lo hemos usado bastante, entonces se lo voy a explicar por encima. ¿Qué es string? Sencillo, chicos. Cadenas de texto. ¿Cómo es un string? Muy fácil. Si yo necesito un texto en Python, pongo comillas y dentro pongo el texto. Como lo ven aquí, yo necesitaba un texto que es el que se va a mostrar para que el usuario sepa qué tiene que hacer y yo lo puse entre comillas. Simplemente eso. Un texto se pone entre comillas y listo, es un string. ¿Qué es un string? Un texto. Sencillo. No tiene nada de complicado. Listo. Me quedan tres tipos de datos. Me queda el float, que pues son números flotantes, las listas y las tuplas. Esas las vamos a estar viendo en el próximo video.